Imagina el parque de la Bolsa de Nueva York. Gritos, papeles volando, gente corriendo. Ahora imagina que todo ese caos de repente es reemplazado por el silencio de un centro de datos. La persona que te compra las acciones ya no es una persona, es un algoritmo. Una cálida bienvenida. Hoy vamos a analizar a fondo una transformación silenciosa pero radical que ha cambiado para siempre los mercados financieros. A ver, es casi como una película de robos. Sí, un poco. Tenemos a los viejos guardianes del mercado, los humanos, y de repente llega un ladrón nuevo, el algoritmo. Pero no usa la fuerza bruta, es mucho más listo. Y para entender cómo dio el golpe, nos vamos a basar en un estudio de Austin Gehrig y David Michailuk. Se titula Provisión automatizada de liquidez y la desaparición del market making tradicional. Justo. Nuestra misión hoy es salir de aquí con una idea clara de cómo funciona este sistema y sobre todo quién sale ganando y quién sale perdiendo. Exacto. Y no es solo una cuestión de velocidad, que también, ¿eh? El estudio lo que plantea es que estos sistemas automáticos han redefinido las reglas por algo mucho más profundo. ¿El qué? Su capacidad para entender las relaciones complejísimas que existen entre miles de activos financieros a la vez. Algo que, vamos, para un cerebro humano es imposible en tiempo real. La eficiencia que han traído es innegable, pero la gran pregunta que flota sobre todo esto ¿es esta eficiencia puramente beneficiosa para la salud del mercado a largo plazo? De acuerdo. Pues empecemos por el principio de la película, el viejo mundo contra el nuevo. Para entender la revolución, primero hay que recordar quiénes eran los protas de antes, los market makers tradicionales. ¿Cuál era exactamente su papel? Tu trabajo era estar siempre ahí, en tu puesto, dispuesta a comprar cuando alguien quería vender. Y a vender cuando alguien quería comprar. Justo. Mantenías el mercado en orden para esa acción, conectando a un inversor que quería comprar ahora con otro que, pues, querría vender más tarde. Claro, su universo era esa acción y poco más. Y sin embargo, el estudio presenta un dato que suena a extinción masiva, vamos. Es que lo es. La participación de estos especialistas en la Bolsa de Nueva York cayó del 16% del volumen total a solo el 2,5%, en menos de una década. Es una desaparición casi total. Una aniquilación. Una aniquilación. Y aquí es donde el estudio introduce al ladrón de nuestra película, el Market Maker automatizado, o AMM. Su genialidad, según el modelo, es que no piensa en un solo activo. Su gran ventaja es conectar a un comprador de acciones de la empresa XYZ con un vendedor de acciones de la empresa ZXY. Espera. Un valor diferente pero relacionado, en el mismo instante. Exacto. Eso suena un poco abstracto. ¿Por qué es tan poderoso poder conectar a un comprador de una cosa con el vendedor de otra parecida? ¿Podemos poner un ejemplo para que se entienda? Claro, por supuesto. Imagina Coca-Cola y Pepsi. Son dos acciones que, bueno, casi siempre se mueven juntas. Son competidoras, mismo sector. Vale. Si de repente un montón de gente empieza a comprar acciones de Coca-Cola y justo en el mismo instante otro montón de gente vende acciones de Pepsi, el algoritmo no piensa, uy, ¿alguien sabe algo malo de Pepsi? ¿Qué piensa? Piensa, esto es ruido. Probablemente son dos grandes fondos reajustando sus carteras por motivos internos. El algoritmo ve que la compra de una, en cierto modo, se cancela con la venta de la otra. Y esa operación de cruce es muy segura para él, para el intermediario. Ah, claro. Porque no está impulsada por una información secreta sobre una de las dos empresas. Justo. El algoritmo es un experto en distinguir el ruido de la información real. Y cuando digo que una operación es segura, me refiero a evitar lo que en la jerga se llama selección adversa. Vale, aclaremos eso. La selección adversa. Es la pesadilla de cualquier intermediario. Es el miedo a que al otro lado de tu operación haya alguien que sabe algo que tú no sabes. Y que te la está colando, básicamente. Exacto. Te están colando un mal negocio. Si alguien te vende acciones de una farmacéutica a toda prisa, tu miedo es que sepa que el ensayo clínico de su nuevo medicamento acaba de fracasar. Entendido. El AMM, al analizar todo el mercado, es un maestro en detectar patrones que sugieren que no hay información privilegiada, solo ruido. Y esas son las operaciones que prefiere. O sea que caza las operaciones seguras a escala masiva. Precisamente. Aunque, a ver, hay que ser justos con el modelo. Los propios autores reconocen que es una simplificación. ¿Ah, sí? Sí, asumen que los humanos solo miran su propio activo, su pequeño universo, mientras que el algoritmo lo ve todo, como un ojo de Saurón financiero. Ya. En la realidad, un broker humano, con experiencia uno bueno,
también miraba el precio del petróleo si era especialista en una aerolínea, por ejemplo. No era ciego al resto del mercado. El modelo exagera esta diferencia para que los resultados matemáticos sean más nítidos. Vale, pero la ventaja real del algoritmo. Es, sobre todo, una cuestión de velocidad y de una escala sobrehumana. Pero es que esa escala lo es todo. De hecho, el modelo lo justifica de una forma muy inteligente, distinguiendo dos tipos de tiburones en el agua, por así decirlo. A ver. Por un lado están los inversores informados, los analistas que se leen los balances y dicen, esta empresa vale más. Y por otro están los quants. Los cuantitativos. Exacto, que no saben por qué vale lo que vale, pero entienden las relaciones matemáticas entre cientos de activos. El AMM es, en esencia, el quant definitivo. Es una forma muy elegante de modelar cómo se propaga la información, y esto nos lleva a las consecuencias, al desarrollo del golpe. Exacto. Aquí es donde la película se pone interesante. El algoritmo no llega y empieza a disparar. Su método es más útil. ¿Cómo margina exactamente al market maker humano? El AMM es un depredador muy inteligente. No caza todo lo que se mueve. Usa su visión global para identificar las presas más fáciles, las operaciones de bajo riesgo de las que hablábamos. Las de ruido. Esas. Y se las roba al humano ofreciendo un precio mínimamente mejor. 1 céntimo de diferencia es suficiente. Es un francotirador de la rentabilidad. Le roba los caramelos al humano. Entonces, ¿qué le queda al especialista de carne y hueso? Las sobras. Exacto. Le deja las operaciones tóxicas, como se conocen en el argot. Son aquellas en las que es mucho más probable que la contraparte sea un inversor muy informado. El que sabe algo que tú no sabes. Ese. El que le va a hacer perder dinero. Para no quebrar, el humano no tiene más remedio que protegerse. ¿Y cómo lo hace? Ampliando su spread. La diferencia entre el precio al que compra y el precio al que vende. Sí. Y eso, claro, le hace todavía menos atractivo para el resto del mercado. Es una espiral de muerte. Totalmente. Al volverse más caro, menos gente opera con él, lo que acelera su marginación. El resultado, según el ejemplo del estudio, es que el humano acaba gestionando una minoría de las operaciones, y solo las que tienen los precios menos atractivos. Queda arrinconado en el nicho más peligroso del mercado. Es increíble. Es el final de una era explicado con matemáticas. Vale, el viejo guardián está fuera de juego. La pregunta ahora es, ¿quién se queda con el botín? ¿A quién beneficia todo esto? Porque el estudio dice algo sorprendente. Al principio, el coste medio de operar no cambia. No cambia, pero se redistribuye por completo. Y aquí es donde identificamos a los grandes ganadores y perdedores. Venga. Los grandes perdedores, según este modelo, son los inversores informados, esos analistas que dedican meses a investigar una empresa para descubrir su valor real. ¿Por qué? Porque el AMM detecta sus patrones como operaciones de alto riesgo, para el intermediario, claro, y les ofrece peores precios, spreads más amplios. Para ellos, el coste de sacar provecho de su investigación aumenta. Ostras. ¿Y los ganadores? ¿Y los ganadores? Los ganadores son los inversores no informados, el público general, los que el estudio llama liquidity traders, gente que compra o vende por motivos personales, para ahorrar para la jubilación, porque necesitan el dinero. ¿No porque crean que el precio está equivocado? Justo. Sus operaciones, al ser consideradas de menor riesgo por el AMM, obtienen mejores precios. Para ellos, el coste de operar disminuye. Un momento. ¿Me estás diciendo que este sistema tan complejo, en el fondo, beneficia a la persona de a pie? Es decir, que si alguien está metiendo 100 euros al mes en un fondo indexado, este sistema le está ahorrando dinero en cada compra. Sí. Eso es, completamente contraintuitivo. Y fantástico, ¿no? Multiplicado por millones de personas y décadas, es un ahorro gigantesco. Sí. Ese es el argumento más potente a favor del sistema. Democratiza el acceso y reduce el coste para la mayoría. Pero la pregunta del millón es, ¿a qué precio? Si creas un sistema que penaliza sistemáticamente a los que se esfuerzan por valorar correctamente las empresas, no estás incentivando un mercado que se basa más en el ruido y la especulación que en la inversión a largo plazo. Es un debate casi filosófico. Totalmente. Sobre la finalidad última del mercado. Es un punto muy válido, pero el estudio tiene una respuesta para eso, un argumento final a favor de este nuevo orden. Y es que, como resultado de todo esto, los precios son simplemente mejores, más correctos. Sí. Gracias a toda esa información que procesa el AMM, los precios de las acciones reflejan de forma mucho más precisa y rápida su valor real. Es como si el mercado tuviera un sistema nervioso mucho más rápido.
La información se propaga a la velocidad de la luz, no a la velocidad de un humano leyendo un informe. En ese sentido, el argumento de la eficiencia informativa es sólido. El AMM se asegura de que todos los precios se enteren de las noticias al instante. De acuerdo. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? El estudio va un paso más allá. ¿Qué ocurre cuando toda esa gente normal se da cuenta de que les cuesta menos participar en bolsa? Pues ocurre lo más lógico. Participan más, Claro. se sienten más cómodos invirtiendo. Y esto nos lleva a la siguiente fase. Este aumento de la participación de los inversores no informados incrementa el volumen total del mercado. Hay mucha más actividad. El océano se llena de pequeños peces, por así decirlo. Exactamente. Y al haber proporcionalmente más ruido, más operaciones de pequeños peces en comparación con las de los tiburones informados, el riesgo de selección adversa para los intermediarios disminuye aún más. El peligro se diluye. Vale. Y esto desencadena la consecuencia final y más importante del modelo, ¿Qué es? que al haber menos riesgo general, la competencia entre los propios AMMs les obliga a reducir los spreads generales. Así que al final de todo este proceso, el coste medio de operar para todos, incluidos los inversores informados, sí que baja. Ah, amigo. No es solo una redistribución, sino una reducción neta del coste para todo el mercado. Hay que admitir que el modelo describe un resultado lógico e impecable y encaja perfectamente con lo que hemos visto en los mercados reales. Un aumento masivo del volumen y una caída drástica de los costes. Entonces, después de todo, parece que es un final feliz. El ladrón algorítmico ha resultado ser una especie de Robin Hood que abarata el mercado para todos. Bueno, aquí es donde vuelve la visión crítica. Ya sabía yo. El modelo funciona, sus conclusiones cuantitativas son correctas, pero la pregunta que el estudio no se hace ¿es todo el volumen igual de bueno? ¿Un mercado dominado por operaciones de alta frecuencia que duran milisegundos cumple la misma función social de asignar capital a empresas productivas que un mercado de inversión a largo plazo? Ya, entiendo. El estudio celebra la eficiencia cuantitativa, y con razón. Los números son mejores, pero no se pregunta por la calidad cualitativa. Hemos construido un sistema increíblemente eficiente en el microsegundo, pero quizá hemos perdido de vista el propósito a largo plazo. Es una distinción fundamental. Vale, esto ha sido denso. Si tuviéramos que quedarnos con 4 titulares de esta revolución silenciosa, ¿cuáles serían? El primero, sin duda, es que los algoritmos dominan no solo por velocidad, sino por su capacidad de ver el bosque entero, las relaciones entre miles de activos. El segundo, el método. Marginan a los humanos, robándoles las operaciones seguras y dejándoles las más tóxicas. Exacto. El tercero es esa redistribución de costes. Al principio beneficia al pequeño inversor a costa del profesional. Y el cuarto, el efecto a largo plazo. Más participación, más volumen y al final costes más bajos para todos y precios más eficientes. Es un resumen perfecto. Pero me gustaría dejar una última reflexión, un pensamiento que el propio estudio roza pero no aborda de lleno. Adelante. El modelo se centra en el riesgo de selección adversa, pero deja fuera otro tipo de coste, el coste de inventario. El simple riesgo de tener una acción en tu balance aunque sea un milisegundo. Y esto abre una puerta a una pregunta inquietante. ¿Cuál? Si un solo tipo de algoritmo o una filosofía muy similar, usada por cientos de empresas, se vuelve totalmente dominante, ¿no estamos creando, sin darnos cuenta, un nuevo tipo de riesgo sistémico? Un monocultivo financiero. Exacto. Un ecosistema con muy poca diversidad. Un error en ese código, un bug, o una reacción inesperada a un evento podría provocar ventas en cascada a una velocidad que ningún humano podría detener. ¡Wow! La eficiencia que celebramos hoy podría estar ocultando la fragilidad del mañana. Quizás hemos cambiado un mercado lento y robusto por uno ultra rápido pero muy, muy frágil. Una reflexión final absolutamente fascinante. La eficiencia tiene un lado oscuro. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.